Bienvenidos chicos a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a hablar de las leyes de Kepler. Sí, entonces algo muy importante aclarar aquí que pues vamos a entender de una manera muy didáctica el proceso en el cual se lleva o en el cual se origina este fenómeno, ¿ya? Entonces iniciemos con una breve historia. ¿Por qué utilizamos las leyes de Kepler? Pues en la época de las tinieblas, cuando los griegos dominaban todo y eran muy especiales al momento de plantear sus teorías, apareció un pequeño científico denominado Ptolomeo. El mancito lo que decía es pues que nosotros somos el centro del universo, aquí está la Tierra y todo gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Es como que nosotros éramos wow, lo mejor de lo mejor, que inclusive hasta el Sol tenía que girar alrededor de la Tierra, ¿sí? Entonces, épocas oscuras, desde luego. Con el pasar del tiempo, hubo otro rebelde que no compaginaba con estas ideas. Era nuestro querido amigo Copérnico, ¿sí? Este mancito, pues lo que dijo fue que es mentira, que las cosas están al revés. El Sol es la estrella que está en el centro del universo y nosotros, fieles vasallos, simplemente giramos alrededor del Sol. ¿Ya? Pero sin embargo no cumplía siempre todas las teorías porque ellos trabajaban siempre con figuras exactas, es decir, trabajaban con circunferencias. Pensaban siempre que la geometría sagrada o las figuras exactas eran en las cuales todos los cuerpos o los astros giraban, ¿ya? Entonces no fue hasta cuando que apareció Kepler, ¿sí? Que fascinado con la idea de Copérnico, planteó su propia teoría, ¿sí? Y en honor a su maestro, pues también logró terminar el análisis del planeta Marte, ¿sí? Porque fue el origen de estas famosas leyes de Kepler que celebran el nombre de su inventor, Kepler. Kepler lo que decía fue lo siguiente: es verdad que el Sol se encuentra en uno de los focos del elipse, ¿sí? Supongamos que aquí está el Sol, pero que nosotros como planeta Tierra y cada uno de los planetas gira alrededor del Sol, pero de manera elíptica. Y ahí el origen de la primera ley de Kepler, ¿sí? Entonces la primera ley de Kepler puede ser manifestada como la ley de las órbitas, ¿sí? En cristiano, pues que todo planeta o todo astro gira de manera elíptica alrededor del Sol, ¿sí? Tomando en cuenta de que el Sol, ¿sí?, se encuentra en el foco de la elipse, ¿sí? Entonces esa es la primera ley de Kepler, ¿sí? Que todos los planetas giran alrededor del Sol o de un planeta, ¿sí? Podemos también utilizar este principio básico con la Tierra y la Luna, ¿sí? Pero son trayectorias elípticas, ¿sí? Entonces aquí viene una parte interesante. Nosotros podemos hablar de esto como la ley del ganado, ¿sí? Porque vamos a tener dos distancias, una distancia corta y vamos a tener pues la mamá de las distancias, ¿sí? Cuando el planeta tal vez esté lo más alejado posible del Sol. Entonces a cada una de estas distancias reciben un nombre. ¿Por qué la denominamos ley del ganado? Porque, por ejemplo, es como cuando una mujer se encuentra aquí. Las mujeres son un sol, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La ley del ganado para ellas es lo siguiente: cuando estás muy cerca, no le sirves porque le estás hostigando. Entonces, ¿qué es lo que hace contigo? Te frienzonea. Y pues esta distancia corta tiene un nombre, ¿sí? Esta distancia corta se la denomina perihelio. Sí, eso quiere decir que cada vez que una persona con una chica o un chico te frienzonea, tú estás en el perihelio, o sea, le estás aburriendo mucho. Pero ¿qué pasa cuando el ganado ya quiere salirse del rancho? Entonces, cuando ya ve o ya siente la mujer que está perdiendo a su ganado, entonces antes de que se vaya, es decir, cuando ya se encuentra a punto de salir, le escribe un mensaje y le dice: hola, ¿cómo estás? Y nuevamente empiezas con el ciclo, ¿no es cierto? Vuelta a estar girando alrededor de esa persona. Esta distancia larga se la denomina afelio, ¿sí? Es un poeta. ¡Es un poeta! Una característica básica para acordarte de estos nombres medios raros que parecen medicina, pues recuerda que perihelio, tú unes los labios. Eso quiere decir qué cosa, que es una distancia corta. Y cuando dices afelio, separas los labios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tienes una distancia realmente larga, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener el afelio y el perihelio, ¿sí? Esto es muy importante aclarar en este punto. Ahora, la segunda ley de Kepler, pues nos habla específicamente de las áreas. Entonces, primero vamos a trabajar con una elipse. Ahí está. Entonces dice así: en la elipse, para la segunda ley de Kepler, ¿sí?, la segunda ley es hablar de la ley de las áreas. En cristiano, ¿qué quiero decir con esto? Que pues bueno, nosotros si nos movemos en tiempos iguales en diferentes partes de la elipse, pues las áreas van a ser las mismas. En cristiano, pues supongamos que aquí está el Sol, ¿sí? El solcito tan bonito. Y acá está el planeta Tierra, ¿sí? El planeta va a trasladarse desde este punto
desde este punto a este punto, ¿sí? Entonces quiere decir que has barrido una área, ¿sí? Equivalente a todo esto, en un tiempo determinado, ¿sí? Voy a suponer que es en un tiempo determinado en donde tú haces el recorrido de la mamá de estas áreas, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice Aries? Que en un mismo tiempo, supongamos si el planeta se encontraba aquí y se desplazó solo hasta acá, ¿sí? Entonces vamos a suponer que es el mismo recorrido del planeta Tierra, ¿sí? Pero sin embargo cuando se encuentra lo más lejano del Sol. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si en el mismo tiempo yo realizo el desplazamiento, pues las áreas van a ser iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto lo que estoy pintando de verde como lo que está de amarillo va a ser lo mismo, ¿sí? Pese al hecho de no ser figuras idénticas, ¿qué es lo que estamos recalcando aquí? Pues que el tiempo es el mismo. O sea, que en el mismo tiempo, si yo recorro una distancia en la parte izquierda como en la parte derecha, ¿qué va a pasar? Pues área 1 va a ser igual a el área 2, ¿sí? Entonces, eso es uno de los principios básicos de las leyes de Kepler. La segunda ley, sobre todo, que nos habla de que en tiempos iguales, ¿sí? Cuando son tiempos iguales, ¿qué es lo que va a pasar con las áreas? Pues también van a ser iguales, ¿sí? Entonces, eso es muy importante aclarar. Y algo importante que es, importante, valga la redundancia, mencionar aquí, es que tenemos dos partes muy puntuales. Vamos a hablar de algo llamado la velocidad del planeta, ¿sí? Entonces, algo nada más para que quede claro. ¿Qué va a pasar con las velocidades del planeta? Las velocidades van a ser de la siguiente forma. Si la velocidad es mayor, quiere decir que se encuentra cerca del Sol, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la velocidad acá es mayor, ¿sí? Porque estamos cerca del planeta. Pero ¿cuándo puedo manifestar yo que la velocidad es menor? Pues mientras más lejano o más lejos me encuentro del planeta, ¿sí? Perdón, del Sol. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la velocidad en este punto de acá es realmente menor en comparación a la velocidad del planeta cuando se encuentra cerca del Sol. Entonces, en cristiano, ¿de qué podemos resumir? Mientras más cerca al Sol, más rápido me muevo. Mientras más lejos del Sol estoy, pues más lento me traslado, ¿ya? Entonces, eso es muy importante mencionar, porque en algunos ejercicios, esta partecita de acá vale oro, ¿sí? Porque a veces nos dicen que estamos tan cercanos al Sol y quiero saber si esa velocidad será más grande que la que me encuentro al estar lejos, ¿sí? Entonces, recordemos siempre, mientras más cerca al Sol, más grande es mi velocidad, ¿sí? Yo me muevo más rápido. Mientras más lejos del Sol estoy, me muevo más lento, ¿sí? Esa es la segunda ley de Kepler, ¿sí? Ley de Arias. Ahora, en tiempos iguales, desde luego. Y la tercera ley, que es la que vamos a hablar a continuación, la tercera ley de Kepler nos habla de los periodos. Sí, en cristiano, ¿a qué hacemos referencia con los periodos? Pues a la trayectoria elíptica que tú realizas, y el tiempo determinado en realizar toda la trayectoria. Pues, ¿qué queremos hablar con esto? Pues, bueno, vamos a tomar como referencia a una elipse, primerito, ¿ya? Entonces, ahí está nuestra famosa elipse. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que recordemos que si el planeta se encuentra en este punto, ¿ya? Aquí está nuestro planeta Tierra, y acá está nuestra querida y famosa estrella del Sol, en el foco de la elipse. El periodo lo que nos indica es lo siguiente, que el periodo de la Tierra, en este caso al cuadrado, sobre una R, una distancia promedio elevado al cubo, esta relación siempre va a ser constante. ¿Sí? En cristiano, ¿qué significa? Que no importa con qué planeta yo le compare a la Tierra, siempre esta relación del periodo del planeta con la distancia promedio siempre va a ser la misma, ¿sí? En cristiano, ¿qué quiero decir con esto? De que si tal vez yo pude haber analizado la Tierra con otro planeta, si vamos a suponer que acá va a estar otro planeta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, este planeta va a tener su propia órbita. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si tiene su propia órbita, va a tener su propia relación. En cristiano, que este planeta va a tener también su periodo, que le vamos a denominar T1, y una distancia promedio al Sol, que va a ser RM1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo comparo el periodo de la Tierra sobre su distancia promedio, al ser un valor constante, va a ser igual al periodo del planeta rojo dividido para su distancia promedio,
Sí, es decir, que siempre se va a mantener la relación con todos los planetas que esté manifestando este proceso. Es decir, que yo puedo comparar la Tierra con cualquier otro planeta y siempre van a cumplir esta condición. ¿Qué condición? Pues que el periodo elevado al cuadrado respectivamente, dividido para esta distancia elevado al cubo, siempre es la misma cantidad numérica. Eso quiere decir que son constantes, ¿ya? Dando gracias a Dios, esta última teoría, esta última ley no se manifiesta tanto en los ejercicios. Más sin embargo, es muy probable que te pregunten a ti, por ejemplo, en la tercera ley de Kepler, arriba el periodo es al cuadrado o es al cubo. Entonces nos damos cuenta de que el periodo siempre en la parte superior, en el numerador, es al cuadrado y la distancia promedio siempre va a ser elevado al cubo. Y desde luego que se va a encontrar en el denominador, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué rayos es esta distancia promedio? Entonces nosotros, para definir la distancia promedio, lo que hacemos, sumamos el afelio más el perihelio y dividimos para 2. Sí, recordemos que el afelio es la distancia más larga con respecto al Sol del planeta. Sí, hablaríamos de que aquí está nuestro famoso afelio. Y pues el perihelio es la distancia más corta al Sol con respecto al planeta. Y entonces yo tendría que sumar las dos y sacar una cantidad o una distancia promedio, ¿ya? Entonces eso nada más para recalcar. Y recordemos también que las leyes de Kepler se utilizan sobre todo para poder manifestar el movimiento de un planeta alrededor del Sol, pero no solo se limita a trabajar con ellos, porque yo puedo llegar a tener también ejercicios en donde yo analice un planeta con sus respectivos satélites, por ejemplo, la Tierra con su satélite natural, que es la Luna. Ahí también nosotros podemos aplicar leyes de Kepler, ¿ya? Más sin embargo, esto no solo se queda ahí porque la física sigue evolucionando y pues esto da origen a una nueva ley que también se manifiesta y vamos a trabajar a la par con Kepler porque estas dos leyes se complementan, son como marido y mujer, ¿ya? La siguiente que vamos a tratar pues lógicamente es hablar de la ley de gravitación universal, ¿ya? En cristiano, esta man nace como complemento de la ley de Kepler, ¿sí? Pero, ¿quién fue el que fundamentó la ley de gravitación universal? Pues evidentemente no fue Kepler, pues el autor de esta teoría fue Newton, ¿sí? Y un dato curioso es que la descubrió mediante un encierro en cuarentena, valga la redundancia y coincidencia, cuando estuvo presente la peste, ¿sí? Una de las plagas y pandemias muy grandes que sucedió a través de los años, ¿sí? En el pasado. Entonces, Newton manifestó lo siguiente. Él, al ver caer una manzana, entendió que existe una fuerza de gravitación universal que permite analizar que la gravedad que ejerce un cuerpo sobre otro, es decir, cuánto te atraigo yo a ti y hago que estés en mi círculo, en mi rancho, en mi ganado. Sí, había una ley de gravitación universal. Entonces, esta ley pues manifestaba lo siguiente. Él decía que la fuerza de atracción o de gravitación universal era igual a una constante, que ya la vamos a escribir, multiplicado por las dos masas en cuestión, ¿sí? Y dividido para la distancia que separa las masas. Pero aquí Newton diferenció algo muy importante. Dijo que la D de Diosito, que representaba la distancia, representa, valga la redundancia, la distancia entre los cuerpos, medidos, desde luego, entre los centros de cada cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante por mencionar, ¿ya? Y pues él descubrió esta relación, ¿sí? Que la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos era multiplicar las dos masas y dividir para la distancia que separa, que se encuentran separados los dos objetos. Es decir que si yo tenía aquí mi primer objeto y acá mi otro objeto, queríamos saber la fuerza de atracción que existe entre esta masa 1 y esta masa 2, pues desde luego vamos a tener una distancia que partía desde los centros, y esto es muy importante aclarar. Desde los centros partía esta famosa distancia, ¿ya? Desde los centros de los objetos, ¿ya? Pero él sabía que teníamos que utilizar una constante, ¿sí? Que en realidad con los experimentos que llevó a cabo simplemente la definió como un valor extra que hay que colocar, ¿sí? Hablamos de una G, la constante de gravitación universal, que previamente al pasar 100 años después fue descubierta o establecida mediante un valor concreto, ¿sí? Entonces esta G en cristiano representa la constante de gravitación universal. En cristiano, esta constante de gravitación universal tenía un valor concreto que era igual a ¿cuánto? A 6,67 por 10
elevado a la menos 11, ¿sí? Newtons por metros al cuadrado, dividido para kilogramos. Con esta teoría, pues desde luego, habíamos descubierto que era el complemento que le hacía falta a la fórmula de la ley de gravitación universal que fue propuesta por Newton, ¿sí? Entonces, aquí, pues, lógicamente nos hace falta aclarar que tanto la masa 1 como la masa 2 deben estar expresadas en kilogramos, ¿sí? Porque la constante manifiesta ese tipo de unidades. Desde luego, volvemos a aclarar que la fuerza debe estar expresada en newtons y también pues que la distancia de preferencia debe estar expresada en metros, ¿sí? Nada más para recalcar esta importante fórmula. Ahora, esta ley de gravitación universal pues fue un complemento para entender de mejor manera cómo se movilizaban los planetas alrededor del Sol. Sin embargo, hay una duda que jamás pudo ser descubierta por Newton, pero con el pasar del tiempo fue analizada con la ley de la relatividad que la manifestó Einstein, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que hemos visto en este momento, la ley de Kepler y la ley de gravitación universal, pues son un complemento, ¿sí? Entonces, con ellas vamos a trabajar al momento de resolver ejercicios. Nada más para recapitular, tal vez en 2 minutos, aquí va el resumen de la ley de Kepler y la ley de gravitación universal en 2 minutos. En un principio se creía que la órbita de los planetas eran circulares, sí, Ptolomeo y Copérnico pensaban lo mismo, y pues fue Kepler quien, con ayuda de Copérnico y su maestro, pues pudieron determinar que las órbitas son elípticas, dando origen pues a las leyes de Kepler. La primera ley de ellas nos manifiesta que no son órbitas circulares, jamás son elípticas, ¿sí? Entonces la Tierra gira alrededor del Sol de manera elíptica, ¿sí? Entonces en el foco de la elipse se va a encontrar siempre la parte del Sol, ¿sí? Y la segunda ley nos dice que el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta desde luego que mientras más cerca del planeta me encuentro, la velocidad es más rápida y mientras más lejos estoy, pues la velocidad es más lenta, ¿sí? Porque siempre se mantiene constante un movimiento, un momento lineal, sí, que se lo conoce, ¿ya? Y aquí pues nosotros manifestamos que en la tercera ley de Kepler el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional a la distancia al cubo. ¿Eso qué significa? Pues que si un planeta gira alrededor del Sol, ¿sí? Este periodo es cuadrado en comparación a la distancia promedio, ¿sí? Y esta división es una constante que se genera para todos los planetas, ¿sí? Entonces esto representaba la parte de la ley de Kepler que se complementó con las leyes de Newton, ¿sí? Newton fue el que formó la fórmula de la fuerza de atracción gravitacional, sí, porque eso hacía que el planeta gire alrededor del Sol de manera elíptica, gracias a la ayuda de Kepler, sí. Entonces podemos decir que la ley de la gravitación universal es una pista que toma de las leyes de Kepler y la ley de la gravitación justifica pues de las mismas leyes de Kepler, sí, son a la... ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Bueno, ahora sí, luego de haber entendido de mejor manera esta partecita, vamos a trabajar con los ejercicios de por medio, ¿ya? Entonces, mira, aquí estos ejercicios se destacan porque simplemente debes aplicar teorías. No es necesidad de aplicar tanto fórmulas, sino simplemente aplicar lo aprendido. Entonces, aquí nosotros vamos a tener algo muy puntual. Nos habla de que un planeta se describe por una trayectoria elíptica, sí, pues que es la ley de Kepler, alrededor del Sol, como se indica en la figura. Tienes dos áreas. Ya sabemos que según la segunda ley, área 1 va a ser igual a área 2, ¿sí? Por obra y gracia del Señor. Pero siempre y cuando suceda, ¿qué cosa? Que los tiempos sean iguales, ¿sí? Eso es muy importante aclarar de este momento. Y según lo que nos dice el ejercicio, si el tiempo que se demoró en ir de P2 a P1 es el mismo, ¿sí? Porque estamos hablando de esto, que ir de P4 a P3, ¿sí? Nos está indicando que el tiempo que se demoró de aquí a acá es el mismo que se va a demorar de P4 a P3. Dice, se concluye que el área 1 es que el área 2. Entonces, habíamos aclarado de que en tiempos iguales, ¿qué es lo que va a suceder? Pues las áreas son iguales. Entonces, ¿qué deberíamos haber escrito acá? Pues que es igual, ¿sí? Al área 2, debido a que la velocidad en el planeta, entonces aquí podríamos ya haber definido, de hecho, que B de bestia y caballito se mueren, porque yo voy a tener que es igual, si los dos tienen igual, y las otras palabras claves que tenemos es aumenta y disminuye. Entonces digo, chévere, debido a que, sigo leyendo, debido a que la velocidad del planeta cuando se encuentra más cerca al Sol, habíamos dicho de que la velocidad cuando yo me encuentro cerca al Sol era mayor, es decir que aquí la velocidad va a aumentar. Entonces, ¿qué debe estar escrito acá? Pues que el planeta aumenta cuando más cerca del Sol me encuentro, sí, esa es la parte lógica. ¿Y qué es lo que va a pasar luego? Dice, cuanto más cerca del Sol se encuentra y cuando más alejado del mismo estoy. Habíamos hablado de que la velocidad acá, por estar bien lejano al Sol, ¿qué sucede? Era una velocidad menor y por ende disminuye, ¿sí?
Entonces quiere decir que acá vamos a escribir disminuye. Entonces, ¿en qué orden deben venir las palabras? Primero igual, después aumenta y luego disminuye, dándonos como resultado evidentemente que la respuesta es A de aleluya, ¿sí? Entonces, sí, mira, simplemente estamos aplicando conceptos básicos de la ley de Kepler. Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema nos habla de esto, ¿sí? Un movimiento de un satélite natural, ¿sí? Alrededor de un planeta, que puede explicarse mediante la segunda ley de Kepler. Sí, en realidad habíamos hablado de que no siempre puede ser solo el Sol, ¿sí? Puede ser también un planeta, ¿sí? Y lo puse específicamente para aclarar este punto, ¿sí? Puede ser un planeta con un satélite girando alrededor de esto. Y lo que nos pide es, bueno, nos indica que vamos a tener áreas iguales. Tal vez esta área 1 es igual al área 2. Volvemos a tener la segunda ley de Kepler, ¿sí? Yo digo, a ver, área 1 es igual a área 2 siempre y cuando, ¿qué pase con los tiempos? Los tiempos deben ser iguales, ¿ya? Entonces, en este caso, nos habla de que en intervalos de tiempo similares, o sea, estamos resumiendo la parte del ejercicio. Se puede afirmar que la velocidad del satélite, vamos a analizar velocidades. Cuando más cerca del planeta, ¿qué sucedía? La velocidad es mayor, ¿sí? Cuanto más cerca del planeta me encuentro. Entonces aquí debería ser mayor. Cuando más cerca del planeta me encuentro y es cuando se encuentra más lejos de este. Entonces, mientras más lejos estoy yo del Sol, la velocidad siempre va a ser menor. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir aquí? Pues menor. ¿Ya? Entonces, ¿en qué orden deben estar llenados los espacios? Pues primero, que la velocidad del satélite natural es mayor cuando estoy cerca del planeta o del Sol y va a ser menor cuando yo me encuentro lejos del mismo. Entonces, la respuesta correcta evidentemente ha sido el literal B de bestia, ¿ya? Entonces, simplemente volvemos a aplicar la teoría de las leyes de Kepler. Vamos al siguiente ejercicio. En este problema, sin embargo, miren, entramos a hablar de la ley de gravitación universal. Pues en este caso, bueno, vamos a ver primero la fórmula. Tenemos la fórmula de la fuerza gravitacional, ¿sí? Entonces simplemente debemos hacer caso de lo que se manifiesta en el problema. Sí, en este caso lo que nos está indicando es que, bueno, la fuerza es proporcional a las masas porque se multiplican e inversamente proporcional a la distancia, ¿sí? Al cuadrado de la distancia. Ahora, lo que nos pide el ejercicio explícitamente es si la masa disminuye a la mitad, ¿sí? Si una de las masas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tal vez en la fórmula, en vez de tener solo masa 1, ahora voy a tener la mitad. ¿Cómo escribo la mitad de la masa 1? Pues masa 1 dividido para 2, ¿ya? Y ahora otro dato importante es que nos pide que la distancia se duplique. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, antes que tenía la d de Diosito, que era la distancia, ahora nos está pidiendo que se duplique. O sea que ahora voy a tener 2d. Ya, entonces estos van a ser los valores que voy a tener que reemplazar en la fórmula y ver qué pasa, qué sucede con la fuerza gravitacional, si aumenta o disminuye. Entonces mira, en este caso, si yo reemplazo en la fuerza, en vez de escribir M1, pues voy a escribir la mitad, ¿no es cierto? Voy a poner M1 dividido para 2. Esto va a estar multiplicado por la masa 2, que no ha pasado nada, y todo esto va a estar dividido para la distancia, que ahora va a valer 2, ¿no es cierto? Es el doble, pero debe estar elevada efectivamente al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar como conclusión? Pues arriba me va a quedar M1 por M2. Todo esto va a estar dividido para 2, ¿ya? Y abajo, pues lógicamente al elevar el exponente, pues me va a quedar 4D al cuadrado, ¿sí? Porque recordemos que el exponente se distribuye para cada uno de los elementos dentro del paréntesis. Ahora, nosotros sobreentendemos que este 4D va a estar sobre 1. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer medios y extremos, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que los medios se quedan en la parte inferior y pues los extremos, pues, en la parte superior, ¿ya? Entonces, prácticamente llegaríamos a la siguiente conclusión de que el resultado va a ser igual a 4 por D al cuadrado por 2 y en la parte de arriba, pues, vamos a tener masa 1 por la masa 2, ¿ya? Entonces, si yo sigo resolviendo, me doy cuenta de que entre 4 y 2 yo puedo multiplicar, es decir, que me va a dar, en este caso, si yo sigo complementando la información, M1, M2 y todo esto sobre 8 distancia al cuadrado, ¿sí? No sin antes recalcar que aquí habíamos dejado de lado a la constante gravitacional, ¿sí? Pero como en realidad simplemente es cuestión de añadirle, tendríamos esto. Si te das cuenta de la fórmula original, ¿sí? ¿Qué es lo único que hemos agregado? ¿Qué es lo único nuevo que tenemos? Mira, si yo marco todo esto, era la fórmula original. ¿Ya? ¿Qué tenemos de nuevo? Que un 8 al lado de la distancia. Y como está abajo, pues lógicamente vamos a dividir para una distancia más grande. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué va a pasar con la fuerza? Pues ahora vamos, aparte de dividir para la distancia, también tener que dividir para 8. Entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza? Pues disminuye, ¿ya? Porque nosotros tenemos un integrante nuevo en el denominador. ¿Qué hubiese pasado tal vez
si este 8 venía en el numerador, pues en este caso aumentaba la cantidad, y en ese supuesto caso hubiese sido la B de bestia. Entonces hablamos de que en la fuerza, ¿cómo me doy cuenta de que aumenta o disminuye? Ya, entonces, si un número aparece arriba, aumenta. Pero si un número aparece en la parte de abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Disminuye, ¿sí? Entonces tenemos la vieja confiable, una parte clave para entender qué es o cómo identificar si aumenta o disminuye, ¿ya? Entonces vamos con el siguiente ejercicio. En este problema, pues prácticamente vamos a aplicar algo similar, ¿sí? Porque nos pide, bueno, nos dan la fuerza y nos indican que si se aumenta al doble la masa, ojo, miren, ahora, bueno, voy a trabajar con la masa 1, en vez de tener masa 1, dice que una de ellas aumenta al doble, o sea que ahora voy a tener 2 masa 1, ¿ya? Y dice que la distancia se reduce a la mitad, o sea, esta R, que va a ser nuestra distancia, se reduce a la mitad, o sea que en cristiano ahora voy a tener R dividido para 2, esos son los nuevos valores a reemplazar en la fórmula, ¿sí? Dice, es correcto afirmar que hay el espacio, la fuerza gravitacional en cuántas veces. Entonces vamos a analizar nuestra fórmula. Entonces si yo tengo la fórmula, reemplazo los valores. En vez de escribir masa 1, pues ahora tendría que escribir 2 masa 1 por masa 2. Ya recordemos que este man es el doble. Todo esto va a estar dividido para... Ahora la distancia es de R medios, pero no nos olvidemos que todo esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces seguimos resolviendo. En este caso nos quedaría 2 masa 1 masa 2. Y en la parte inferior tendríamos R al cuadrado sobre 4. Recordemos que el exponente se aplica tanto para el uno como para el otro, ¿ya? Entonces, en este punto, pues déjenme aclararles que voy a hacer como un paso adicional a copiar lo mismo para darles a entender que vamos a tener que aplicar medios y extremos, conociendo desde luego que la parte superior se sobreentiende que todo esto está sobre 1, ¿sí? Al ser una parte entera, para poder nosotros aplicar medios y extremos, ¿ya? Entonces al aplicar medios y extremos, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Pues que en los medios vamos a tener un 1 y un R al cuadrado, es decir, abajo vamos a tener 1 por R al cuadrado, ¿ya? Y en la parte superior pues vamos a tener los extremos que serían el 4 y todo esto, ¿ya? Entonces quiere decir que nosotros en la parte superior tendríamos 4 por 2 por masa 1 por masa 2, listo. Entonces arriba los valores que sí pueden mezclarse son el 4 y el 2, porque 4 por 2 efectivamente me va a dar 8 y pues haría falta completar con el resto, masa 1, masa 2 y todo esto sobre R al cuadrado por 1 que sigue siendo R. Aquí nos estamos olvidando de algo muy importante, ¿sí? Recordemos que la constante de gravitatoria, como no influye en nada, pues por eso es que simplemente la estamos dejando de lado. Más sin embargo, para las personas que tal vez se dieron cuenta desde un principio, aquí lo que nos hacía falta es la constante y la constante. O sea, en realidad poco o nada influye la presencia de la constante, ¿sí? Porque va a estar multiplicada de todas formas. Ahora, habíamos hablado de que si el número aparece arriba, ¿qué pasaba con la fuerza? Pues recordemos que si el número aparece arriba, aumenta, y si aparecía abajo, ¿sí? Un número nuevo diferente a la fórmula, disminuye. En este caso, tenemos un número en la parte superior. Entonces aquí está el 8, que prácticamente es la parte diferente, porque todo esto sigue siendo la fórmula original. Si como el número está arriba, quiere decir que ahora la fuerza aumenta. Eso quiere decir que de entrada vos ya le matas a la A de aleluya y a la C de caballo, porque te va a quedar o bien B de bestia o D de diosito. En este caso, como el número aparece arriba, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Pues el literal D de diosito, ¿sí? Entonces solo hice eso para ver si estaban atentos, ¿sí? ¿Por qué D de diosito y no la B de bestia? Pues porque aumentamos en 8, ¿sí? Este número nos dio de resultado al haber operado todo el proceso tradicional, ¿ya? Entonces la respuesta correcta sería D de diosito. Vamos al siguiente ejercicio. Otro ejercicio similar, nos hablan de Mercurio, ¿sí? Otra vez aclaramos un hecho muy puntual. No siempre puede ser el Sol, puede ser también un planeta, y en este caso, ¿sí? En este ejercicio, pues nosotros vamos a hablar de la segunda ley de Kepler, ¿ya? Nos habla de que el planeta Mercurio, ¿sí? Se va a estar movilizando alrededor de la Tierra, perdón, alrededor del Sol, y dice que barre áreas iguales. Entonces, recordemos que en la segunda ley, para que esta área 1 sea igual al área 2, ¿qué era lo que teníamos que cumplir? O cuando se cumplía esta condición, pues cuando los tiempos eran
iguales. Ya, eso es muy importante aclarar en este momento. Dice, entonces se puede afirmar que la velocidad de Mercurio es cuando se encuentra más cerca al Sol. Habíamos hablado también de que mientras más cerca del Sol me encuentro, ¿qué era la velocidad? La velocidad era mayor. O en todo caso, pues aquí nosotros colocaríamos que la velocidad de Mercurio es mayor cuando se encuentra cercano al Sol. ¿Y qué pasaba cuando yo me alejaba del Sol? ¿Qué era nuestra velocidad? Pues la velocidad era menor, porque disminuía. Entonces aquí nosotros vamos a poner menor. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta de nuestro ejercicio? Pues la primera opción, sí, es mayor y después el espacio que completamos decía menor. Entonces sí, a simple vista hemos dado solución a este pequeño ejercicio. Vamos al siguiente problema, un poco más grosero ya. Sí, nos habla de que representa la trayectoria de Mercurio, sí, una trayectoria elíptica, porque eso es lo que menciona Kepler. Nos habla de que la velocidad de este planeta es la máxima cuando pasa por E, ¿ya? Entonces aquí va a tener la velocidad de aquí va a ser mayor, ¿ya? Entonces la más grande. ¿Cuál de los puntos B, C o D representa la mejor posición, ¿sí? Que lo ocupa, ¿sí? Entonces hablamos de que quiero saber el Sol. ¿En qué posición debe estar? ¿Debe estar aquí? ¿Debe estar en el centro? ¿O debe estar en el punto D? Recordemos que en las leyes de Kepler el Sol siempre se ubicaba en los focos de la elipse. Entonces de entrada sabemos que caballito no puede ser, ¿sí? Porque ese sería el centro de la elipse y no puede estar en la elipse. O bien debe estar en la B, que es un foco, o bien en la D de Diosito. Pero aquí tenemos una pista más importante. Nos habla de que la velocidad mayor es en este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que el Sol debe estar ubicado en el punto D. ¿Por qué en el punto D? Pues porque mientras más cerca está el planeta del Sol, ¿qué sucedía con la velocidad? Es mayor. Sí, el ejercicio decía que la velocidad, ¿dónde está? La velocidad es máxima al pasar por el punto E, ¿sí? Entonces, al ser máxima, ¿qué quiere decir? Pues que el Sol debe encontrarse cerca del punto E. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que pues el Sol debe estar ubicado en la D de Diosito para poder garantizar que la velocidad sea la más grande, ¿sí? La mayor, ¿sí? Porque si nosotros hubiésemos ubicado el Sol tal vez en la opción B, tendría la velocidad menor en el punto E, ¿sí? Porque se encuentra más alejado, ¿sí? La diferencia hubiese sido que si el punto estaba aquí, el Sol, y aquí considerábamos la velocidad máxima, eso era mentira, porque estaba lejos del Sol. Entonces, cuando estaba lejos del Sol, ¿qué era lo que teníamos nosotros? Pues una velocidad menor. Entonces, como el ejercicio me pide una velocidad mayor, pues el Sol debe estar en el punto D, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta en este caso sería este literal, ¿ya? Entonces, nada más para corroborar esa información. Y vamos con el último ejercicio, otro más grosero de la ley de Kepler, ¿sí? Entonces, miren, en este caso nos hablan de que una elipse mostrada representa la trayectoria de Júpiter. Ya muy bien, vamos a analizar la trayectoria de Júpiter alrededor del Sol. Dice, todas las áreas son iguales entre sí. Ok, entonces para que el área 1 sea igual al área 2, y a la vez igual al área 3, y a la vez igual al área 4, habíamos visto de que, independientemente de las áreas que sean, para que todas ellas sean iguales, ¿qué condición debían cumplir? Pues prácticamente que el tiempo tiene que ser igual, ¿sí? En un determinado tiempo todos van a moverse sus respectivos espacios, ¿ya? Entonces el tiempo debe ser igual. Ahora el ejercicio decía, si Júpiter tarda un año en recorrer del arco de A a B, o sea que el tiempo de aquí a acá es un año, ¿ya? Dice, ¿cuál será el tiempo que tarda en recorrer? Pues lo que nos pide es CD, F y GH, ¿ya? Entonces dice, ¿cuánto será el tiempo? Entonces fácil, pues porque el mismo ejercicio nos está dando la respuesta. Lo que nos dice es que las áreas sombreadas son iguales. ¿Cuándo llegamos a cumplir esta condición? Pues cuando el tiempo es igual para todos. Entonces lo que nos pregunta el ejercicio es ¿cuánto tiempo se demorará en recorrer cada una de las distancias o las áreas? Pues el mismo año. Eso quiere decir que los tiempos van a ser ¿qué cosa? Iguales, ¿sí? Porque en tiempos iguales, solo ahí se cumple que las áreas pueden ser iguales. Y ya, entonces con esto hemos dado solución a los ejercicios de las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal, ¿ya?